representé al otro lado de nuestros mares, del Atlántico, y a esa querida y nunca bien ponderada Iberoamérica, Hispanoamérica, a la que tanto apreciamos y con la que tenemos y guardamos tantos vínculos. Me permitirán en segundo lugar saludar a los integrantes de la mesa, comenzando por José María Vázquez García Peñuela, rector magnífico de la Universidad Internacional de La Rioja y que también, al ser, creo, el único no residente en Extremadura, me permito también darle nuestra más cordial bienvenida. Esperemos que se encuentre a gusto en nuestra tierra. Extremadura es maravillosa y los extremeños más todavía, ya lo comprobará usted, aunque seguro que conoce a muchos de ellos. En segundo lugar, también tengo que dar la bienvenida a Manuel Lázaro Pulido, aunque él está en su casa, la bienvenida sería él quien nos la tendría que dispensar a los demás. Juan Carlos Monero Piñero, director de nuestra querida Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, tan presente en la sociedad extremeña y que tanto impulso está dando a todo tipo de iniciativas de formación y de investigación en las distintas ramas del derecho y de la sociedad en general, como a mí me gusta siempre destacar que son las ramas del derecho. ¿Qué decir de Alfonso Cardenal Murillo, que es nuestro decano de la Facultad de Derecho, que nos recibe siempre en su casa, poniendo a nuestra disposición todos aquellos medios y recursos personales y telemáticos que necesitamos y con esa acogida entrañable y familiar que siempre nos dispensa? Y, por supuesto, también a Sixto Sánchez Lauro, que en este momento actúa como secretario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura y que también desde su ámbito de profesor de la Facultad de Derecho de Cáceres y de la Universidad de Extremadura tanto impulso también encomienda y ofrece a diario para aglutinarnos y sentarnos a todos aquí. Y permítanme que me autopresente, aunque esto nunca es correcto, porque, digamos, yo vengo fuera del ámbito de la universidad, por eso me voy a permitir dirigirme a ustedes. Presido en estos momentos el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por lo tanto soy magistrada, jueza de profesión, de carrera, pero no pierdo yo el pío, no se me quitan las ganas de participar en foros de estudio de derecho, porque creo que lo que ningún jurista debemos de perder nunca es el contacto con las ciencias jurídicas para continuar aprendiendo de todo y por todo, no estar absolutamente centrado en nuestros pleitos, en nuestros asuntos, que también, pero ¿qué sería del derecho sin un avance, sin una investigación y sin una aportación a la que contribuyen las universidades, facultades, las distintas academias y los distintos ámbitos cada vez más prolijos, afortunadamente, en esta rama apasionante de investigación como es el derecho? Soy consciente que cuando a gente de ciencia pura y dura se le habla de investigación en derecho, se sorprenden. En derecho que hay que investigar. Y yo siempre le digo que a ver si se creen que estamos todavía con las 12 partidas y con el derecho romano. A lo mejor no tanto como hubiéramos querido, pero que lógicamente el derecho siempre va parejo a la sociedad. Sin un derecho que no camine junto con la sociedad, desde luego podría ser muchas cosas, pero no sería derecho, no sería ciencia jurídica y no atendería a las necesidades y a las demandas de esa sociedad con la que tiene que convivir. Lo mismo que se investiga, que la sociedad avanza, que tiene criterios, que tiene filtros y que en cada momento histórico necesita y precisa un derecho, también en la actual eso ocurre así. Y quien va adelantando, quien va atendiendo a esas demandas sociales, desde luego son la investigación, la universidad, auténtico centro encauzador de toda esta demanda social versus derecho y, por lo tanto, de esa investigación y acomodación diaria, permanente y continua que se viene necesitando, que se viene reclamando y que se viene exigiendo.
Por lo tanto, y esto vaya destinado a los alumnos de Derecho, yo fui profesora de esta misma facultad, 4 años, y siempre le decía, si os creéis que porque habéis aprobado Derecho Penal, que era la asignatura que yo daba, ya sabéis Derecho Penal, lo lleváis claro. Yo llevo más de 30 años ejerciendo el Derecho Penal y todos los días, afortunadamente y gracias a Dios, aprendo un poquitito más, porque si no, esta sociedad sería cada día menos justa en lugar de ser más justa y más equitativa. No quiero dilatarme, por supuesto, ni mucho más en esta presentación, y ahora procederemos a un turno de palabras por el orden que hemos ido exponiendo y que se me indica en el guión, que yo para esto soy muy obediente, porque para eso están los organizadores. Tomará la palabra, en primer lugar, don Manuel Lázaro Pulido. Manuel, cuando desees, muchas gracias. Excelentísima María Félix de Aragón, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura, señor rector magnífico, José María Vázquez García Piñuela, señor decano de la Facultad de Derecho, Alfonso Cardenal, director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana Yuste, Juan Carlos Moreno, Sisto Sánchez Lauro, que viene en representación como secretario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, puesto que don Francisco La Moneda excusa su asistencia, vendrá más tarde, como está pasando con mucha gente, que es difícil, la gente trabaja y tenemos que irnos organizando. Pues muchas gracias por haber aceptado compartir esta mesa, muchas gracias por dar lustre a este acontecimiento. Pero sobre todo también quiero dar las gracias a los participantes en el Congreso, que lo han hecho con mucha generosidad, pero me vais a permitir que las gracias mayores se las dé a la gente que nos sigue, muchas de ellas por internet. Las sesiones se van a grabar, con nuestro permiso, si alguno hubiera algún problema, que me lo diga. Pero en principio se van a grabar para que la gente, sobre todo de Sudamérica, donde hay una gran cantidad de nuestros alumnos de la UNIR, pueda verlo diferido, y también algunos alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca, que me consta que la van a seguir también este congreso, ¿vale? Aparte de eso, también voy a dar las gracias al señor decano, porque tengo que decir que esta facultad mima a la Real Academia, creo que no miento si digo eso, a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, pero personalmente me mima a mí y me siento muy querido, y entonces pues quiero agradecerlo de todo corazón. Es decir, por eso estamos aquí, y además me parecía que este es el centro del derecho académico en Extremadura y que un acto de este tipo tenía que desarrollarse aquí. Pero claro, para eso hace falta la generosidad del decano. El decano siempre ha sido muy generoso y se lo agradezco profundamente. Creo que la labor que hace la Facultad de Derecho en Extremadura es impagable. Tengo que decir, y no me equivoco, si me equivoco alguno me desmienta, que cada año va mejor. Una muestra de ello es la revista anuario de la Facultad de Derecho que dirige don Sisto, que tenemos aquí presente, que ha mejorado mucho y va mejorando mucho. Por cierto, acaba de llegar que tenemos que evaluar las revistas de derecho. Así que a todos los que haya llegado, que evalúen positivamente la revista de paso con la audiencia, que es otra revista que dirijo yo, que también entra para Derecho Eclesiástico. Así que evaluarla. Eso ya aprovecho. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, aunque parezca ahora no estamos muchos, es que muchos vienen de camino también. El propio Francisco La Moneda y Doña Zorraza, muchos intervinientes tenían clases por la mañana y van a venir. Entonces me imagino que a lo largo del día vendrán. Otros, por ejemplo, Leonardo Rodríguez Duplá, pues claro, tiene clases, la problemática del viaje, ¿no? Pero bueno, agradezco que incluso los que vienen de Sevilla, se ven frutos de cuatro años, pues han llegado a su hora, ¿vale? Acabo de llamar a otro compañero que viene del País Vasco, llegó súper tarde y me ha dicho, Manuel, me excusa, llego al llegar con el pico. Entonces, bueno, estas son las circunstancias, pero sobre todo el camino. Bueno, este congreso que se inaugura creo que tiene importancia por varias cosas. Una, porque es el primer acto oficial del Seminario de Filosofía Jurídica de la Real Academia. Cuando yo hablé con el director, con el presidente, perdón, Francisco La Moneda,
nos conocimos y desde entonces tuvimos la idea de que era preciso realizar un pensamiento importante, un pensamiento fuerte sobre la reflexión filosófica del derecho. Aunque aquí en Extremadura siempre ha habido grandes profesores de filosofía del derecho, pero bueno, quizás que hubiera otra, que la academia apoyara esta reflexión podía ser interesante. Y desde el principio pensamos hacerlo sobre derechos humanos. Estamos hablando de hace 3 años. La pandemia lo ha atrasado todo, porque esta es la tercera convocatoria para hacer esto. Tuvimos que hacer la primera, se tuvo que retrasar. La segunda, las Reales Academias decidieron que no se hacían actos. Y la tercera, de hecho, iba a venir Rodríguez Ponga, el pobre hombre no ha podido venir, pero he dicho que no se preocupe, que será otro año, ya lo traeremos, ¿no? Entonces, eso así. Pero es que además, entre tanto, yo pasé de la UNED a la UNIR, felizmente, lo que digo, estoy muy feliz en la UNIR, no porque esté el señor rector, y gracias, que también, sino porque además me encargó la tarea de dirigir el máster en Derechos Humanos. Y a partir de la dirección académica del máster de Derechos Humanos se creó el grupo de investigación Iure Hominis, Derechos Humanos, Fundamentación y Protección Jurídico-Política, ¿vale? Entonces, creo que fue como un maridaje perfecto, el poder unir tanto la actividad del seminario de Filosofía Jurídica de la Academia como con este grupo de investigación. Bueno, entonces, además, como veis, si veis el programa, pues intervienen otras instituciones que no puedo dejar de mencionar. Quería especial agradecimiento a la Fundación Academia Europea Iberoamericana Yuste, que siempre está solícita a todas las actividades intelectuales que se realizan, con una ayuda no solo de presencia, también hay que decir, una ayuda económica que nos permite en parte poder hacer esto, que es necesario, y creo que es una actividad muy importante. Y tengo que decir que su director, Juan Carlos, siempre está dispuesto y lo único que miran es la solidez de la propuesta, y eso es muy de agradecer. Por otra parte, también quería agradecer a la facultad, lógicamente, a la UNED, ¿vale? Porque a pesar de la UNED viene representada por algunos profesores y también por un grupo de investigación, el profesor Juan Antonio y yo co-dirigimos sobre hermenéutica y argumentación jurídica, que también apoya este seminario, y que estoy convencido que otro de los seminarios que haremos, que por cierto tenemos que hacer, será sobre hermenéutica jurídica, que es un asunto muy importante. Después también la Universidad Pontificia de Salamanca, su decano, que viene de hecho una profesora que ha querido también sumarse a este acto, y la Universidad Bernardo Higgins de Chile, o sea, el profesor Carlos Isler, que ha apoyado, yo tengo el honor de ser investigador en esa universidad y bueno, pues también ha querido colaborar, y el Instituto Iberoamericano de Justicia, que es un instituto que acabamos de crear en América, en el cual el presidente participará Gustavo Yalc, que fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, primer ministro de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, y también nos apoya en el comité científico un buen amigo, que es Octavio Augusto Tejero, que es magistrado de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que también forma parte de esta institución que acabamos de crear. Bueno, sí, por lo tanto, estamos, pues lo dicho, el tema de los derechos humanos es un tema muy importante. Hablamos mucho de derechos humanos. ¿Por qué se habla mucho de derechos humanos? Porque no se cumplen como se debe. De las cosas que se cumplen no se hablan. Las cosas que hablamos porque hay algo que no termina de funcionar. Uno está en su casa y le pregunta a uno, ¿cómo está tu madre que está enferma? Se lo preguntan por qué está enferma. Si no estuviera, pues simplemente diría, bueno, salúdala y ya está. Y cuando preguntamos por algo es porque hay algo que no termina de funcionar. Pero los derechos humanos no terminan de funcionar. Es decir, no termina de funcionar a nivel práctico. Vemos violaciones constantes. No terminan de funcionar a nivel pragmático. Pero es que también no terminan de funcionar a nivel teórico. Es decir, hay mucha discusión teórica al respecto. Entonces, nosotros lo que yo quería plantear aquí, a distintos niveles, era la idea de que efectivamente nos preguntamos por derechos emergentes, pero quizá habría que preguntarse por la emergencia de los derechos. No vaya a ser que tanta extensión de derechos elimine la definición de derechos. No voy a avanzar lo que hablaré el viernes,
pero definir significa delimitar. Y delimitar significa evitar la extensión sin fin de realidades. Por lo tanto, aquí creo que hay un grupo de investigadores de distintas áreas de filosofía política, de filosofía del derecho, también hay de derecho eclesiástico, que van a intentar ayudarnos a definir el trasfondo fundamental de una reflexión que es la filosofía del derecho. Norberto Bobbio decía que esto ya estaba pensado, que lo que había que hacer era cumplirnos, pero no podemos cumplir lo que no conocemos. Es como lo que decía San Agustín, no se puede amar lo que no se conoce. Hay que conocer bien la fundamentación del derecho y de los derechos humanos para poder cumplirnos. Bueno, no quiero enrollarme más, quiero daros las gracias. Gracias también a mis compañeros, al candidato a la alcaldía del PP, no puedo decirte, quiero decir a Rafa Mateos, que ha tenido aquí a bien, pero me ha venido como amigo. Entonces, a todo el equipo, por el apoyo también, porque venir aquí significa apoyar esta reflexión sobre los derechos, siendo conscientes que eso es necesario. Un punto tan compulso como. Bueno, pues muchísimas gracias y perdón por haberme enrollado. Muchas gracias, Francisco. Manuel, perdón. Insisto, Síntor Sánchez Laura, el profesor, cuando desee, tiene la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Presidenta de la Secretaría de Justicia de Extremadura, rector magnífico de la Universidad Internacional de La Rioja, decano de la Facultad de Derecho, director de la Fundación Academia Europea y Iberoamericana de Derecho. Como ya se ha dicho, el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, don Francisco La Moneda, lamenta no poder estar presente en esta inauguración. Si se incorporará más tarde, obligaciones académicas se lo han impedido. Ya les he dicho, le sustituyo en mi condición de secretario general de la Real Academia. Como punto previo, he de manifestar que la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura se siente satisfecha, se siente orgullosa de organizar y patrocinar este congreso junto con la Universidad Internacional de La Rioja, este primer congreso de filosofía jurídica con este tema tan solvente, tan interesante, tan necesario como son los fundamentos filosóficos y jurídicos de los derechos humanos, como que Europa Iberoamérica preferente. Posiblemente algunos de ustedes no conozcan a fondo la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura. Quisiera hacer un breve acercamiento a la misma y les comentaré que los objetivos de la Real Academia son la investigación, el estudio, el análisis, la divulgación del derecho y sus relaciones con las demás ciencias. Para el cumplimiento de estos fines, una de las múltiples actividades que desarrollan es la organización y ejecución de congresos y seminarios. Congresos y seminarios que pueden hacer en colaboración con otras entidades públicas o privadas afines a estos objetivos. Este es el caso que nos ocupa en estos momentos. Pero para la mejor coordinación de estas múltiples actividades, la Real Academia ha constituido diferentes seminarios de estudios presididos, coordinados por especialistas de la materia a desarrollar en cada uno de estos seminarios específicos. Podemos citar aquí seminarios de estudios de la Real Academia que ya tienen un largo recorrido, como es el Seminario de Derecho Hipotecario, el Seminario de Derecho Urbanístico, el Seminario de Derecho Sanitario, o también el Seminario de Derecho de la Competencia, o el Seminario de Historia del Derecho. Sin embargo, hoy asistimos a la puesta de largo del Seminario de Estudios de Filosofía Jurídica, bajo la coordinación del catedrático de Filosofía del Derecho Manuel Lázaro Pulido, que es también académico de la Real Academia de Extremadura. El lanzamiento de este seminario de estudios a través de la organización y ejecución de este congreso no podía hacerse de forma más sobresaliente. Y digo esto por varias razones. Una, porque sea Manuel Lázaro quien lo pilote
por sus conocimientos, por su compromiso universitario, por su capacidad, por su inquietud intelectual, por sus relaciones múltiples con el ámbito académico institucional. Por eso pienso que esa es una razón importante. Otra razón, por el plantel de ponentes y participantes de primerísimo nivel que van a estar presentes de una u otra forma en este congreso. Dulce Vértigo, el mirar el programa de este elenco de intelectuales del derecho nacionales e internacionales. 3. El realizar el congreso en este santuario de la ciencia del derecho, como es esta facultad del derecho de la Universidad de Extremadura, que se acerca ya al medio siglo de su nacimiento. No digo nada nuevo ante ustedes si reconozco aquí mi devoción por esta facultad y por la comunidad de profesores y alumnos que ven en esta institución una herramienta importantísima para contribuir y a colocar a esta región en el escenario que la administración del Estado y poderes fácticos le tienen legado tradicional. 4. La elección de los derechos humanos como tema de trabajo en su trayectoria histórica con su fundamentación filosófica y jurídica. La construcción de los derechos humanos es una conquista de la humanidad. Es una conquista llevada a cabo desde diferentes lugares y momentos históricos que requiere valorar, que requiere contemplar. Al leer la historia de los derechos humanos, terminamos pensando que empieza en 1948 o en 1945, o que se inicia con la Ilustración sin mirar hacia atrás. O lo que es peor, que la historia de los derechos humanos es una gesta inglesa o anglo-norteamericana. No lo planteo aquí como una reivindicación hispanista, que lo es también. Lo planteo en un sentido más. Si el primer embrión de este concepto se fundamenta en la inviolabilidad del ser humano, ya vemos este recorrido de los derechos humanos, ejemplo, en la Grecia de Platón, al defender el trato igualitario hacia las mujeres, o en la Roma esclavista, cuando algunos juristas sostenían que la servidumbre era contraria a la naturaleza. Los derechos humanos son una construcción social, no son un regalo divino que está en la naturaleza humana. Supusieron y suponen una construcción trabajosa, una construcción sangrienta, difícil, que la especie humana ha ido generando durante largo tiempo. Entiendo que es esta senda por la que hemos de caminar. Ya termino felicitando de nuevo al coordinador de este congreso y agradeciendo a todos los ponentes su participación en este evento. Les deseo que sea muy fructífero en sus exposiciones y desarrollo. También de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, nuestro agradecimiento por su colaboración a la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, a la Fundación Académica Europea y Iberoamericana de Yuste y también a la Universidad Internacional de la Región. Muchas gracias, profesor. Don Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, cuando usted desee. Muchas gracias, presidenta. Pues yo deseo aprovechar que nos encontramos en la primera edición de un Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, que nos encontramos en una casa dedicada al estudio y a la investigación de la que tan gratos recuerdos tenemos, y que nos ven alumnos de tantos países para, por esta triple circunstancias, reivindicar la necesidad del derecho. ¿Pueden ustedes decirme, reivindicar la necesidad del derecho es como reivindicar el aire que respiramos 7 veces por minuto? ¿Es algo natural? Yo creo que no. Porque al margen de lo que puedan decir los defensores del derecho natural o los expertos en derecho natural, yo creo que el derecho positivo es uno de los mayores y más antiguos inventos de la humanidad. Recuerdo el manual de historia del derecho español de don Alfonso García Gallo, que en su primera página decía:
Todo cuanto existe requiere un orden, y así también la vida del hombre en sociedad. Porque la vida en sociedad requiere un orden, que a veces echa en falta. Aquella máxima latina de ubi societas ibi ius, donde está la sociedad está el derecho, muchas veces la echamos en falta. Más en tiempos convulsos como los presentes, aunque esto de tiempos convulsos hay que ponerlo en cuarentena, porque siempre ha habido tiempos convulsos. Pero el derecho sí es muy necesario. En esta necesidad del derecho y como instrumento de regulación de la convivencia humana, se puede ser ius positivista, pero no convendría ser ius positivista radical, porque ser ius positivista radical nos podría hacer olvidar los fundamentos filosóficos, morales, políticos que tiene el derecho. El derecho como norma positiva estrictamente puede ser una cosa mecanicista, con poca alma. Y realmente el derecho está hecho por y para los hombres. Por lo tanto, necesita unos fundamentos que estoy seguro de que es lo que se va a abordar en este congreso. Y máxime cuando, más allá de hablar de derecho, hablamos de derechos humanos. Y se lo digo como responsable de una fundación pública que es europea e iberoamericana. Miremos al lado que miremos del mapa, estamos asistiendo a flagrantes vulneraciones de los derechos humanos. Si vamos hacia Europa, ¿qué les voy a decir a ustedes de Ucrania? No es ya que haya una guerra en Ucrania, es que la guerra en Ucrania ha sobrepasado todas las líneas rojas de los convenios de Viena, de Ginebra, sobre las reglas de la guerra. Una cosa es lo que, aunque es muy discutible el término, el arte noble de la guerra, y otra cosa es a lo que estamos asistiendo. Pero si miramos hacia América Latina, hacia Iberoamérica, como situaciones como la de Nicaragua o la de Venezuela, por decir algunos, en la que la vulneración de los derechos humanos es el pan nuestro de cada día. Por tanto, y como responsable de esta Fundación Europea y Iberoamericana, queremos estar presentes en este Congreso Internacional que va a abordar los derechos humanos. Entiendo que la investigación del derecho, la doctrina, es fundamental para avanzar. Lo decía antes mucho mejor que yo la presidenta. No estamos en el ius común, ni estamos en las 12 partidas, ni en el fuero juzgo. Estamos en el derecho actual, como instrumento necesario para la convivencia. Y a ese instrumento, para perfeccionarlo y para mejorarlo, sin lugar a duda, contribuyen actos como este, y por ello, desde luego, felicito a quien lo había organizado. Nada más, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Don Alfonso Cardenal Murillo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, cuando desee. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Deseo ante todo dar la bienvenida a todos los participantes, ya sean de forma presencial u online, y a todos los ponentes que van a participar en este primer Congreso Internacional de Filosofía Jurídica, y especialmente a los integrantes de esta mesa. Igualmente, quisiera dar la enhorabuena a sus organizadores, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, y a su principal artífice, el profesor don Manuel Lázaro Pulido de la UNIA, con quien esta facultad ha mantenido, como él mismo ya ha señalado, desde hace varios años una estrecha colaboración. Nos sentimos muy agradecidos por la elección de nuestra facultad como sede o como lugar de celebración de este congreso. Elección que no es caprichosa, sino que persigue precisamente consolidar esa colaboración entre nuestro centro y el grupo de investigación Iure Homines y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, en la que sin duda estamos nosotros también muy interesados. Por otro lado, el tema sobre el que gira el Congreso, la fundamentación filosófica y jurídica de los derechos humanos, es un tema de plena actualidad y con una gran trascendencia internacional, pero que hunde sus raíces, podríamos decir, en la época de los pensadores griego, pero sobre todo hunde sus raíces desde el punto de vista histórico español en la tradición escolástica de la Escuela de Salamanca.
pero que tras la Segunda Guerra Mundial, tras un parón indudable que sufre con posterioridad, tras la Segunda Guerra Mundial adquiere un interés global con múltiples declaraciones universales. Tradición y actualidad, que se conjuga mediante el carácter universal de los derechos humanos y con un incremento significativo en la actualidad de la positivización en los distintos ordenamientos jurídicos de estos derechos, reconociéndose como derechos fundamentales, con un alcance nacional frente a lo que caracteriza a los derechos humanos como universalidad, pero que sin duda esa universalidad carece de la, digamos, de la fuerza del derecho positivo al que se ha hecho referencia también en esta mesa, pero que a través de esa positivización poco a poco vamos avanzando en la escala para convertirlo en derechos en el ámbito local de cada ordenamiento jurídico. Sin ánimo de alargar mi intervención, deseo que la participación de todos ustedes en este congreso les resulte especialmente provechosa y fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Don José María Vázquez García Peñuela, rector magnífico de la Universidad Internacional de La Rioja, hará uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Haré uso muy brevemente de la palabra, toda vez que dentro de unos minutos tendré que volver a hablar. Solamente ahora diré tres cosas. En primer lugar, que estoy muy contento de encontrarme en esta facultad, donde tengo muy buenos amigos, entre ellos a la profesora Cebrián, que ha tenido la delicadeza de, a pesar de que me tiene oído tantas veces, querer acercarse hasta esta aula magna. En segundo lugar, quisiera decir que me parece un acierto la elección del tema de este Congreso Internacional de Filosofía Jurídica, la fundamentación de los derechos humanos, que es, digamos, el tema precisamente, digamos, más discutido desde justo la Declaración Universal de estos derechos del año 48. Y, en tercer lugar, pues agradecer a las instituciones que han podido hacer posible la celebración del Congreso, a la Facultad de Derecho, a la Academia Femenina de Jurisprudencia y Legislación, a la Academia Europea y Iberoamericana de Juste y a la persona sobre la que ha recaído la mayor parte del trabajo organizativo, que es mi querido amigo el profesor Manuel Lázaro Pulido. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo creo que sin solución de continuidad, y si los miembros de la mesa me permiten, sobre todo Manuel, que es el organizador, vamos a declarar por iniciada esta jornada. Hemos hablado ya 6 personas, cuando lo interesante es oír a los ponentes de verdad y a la mesa siguiente, que estará compuesto por don José María, precisamente, y por otro ponente tan insigne como José Ignacio Ondo. Fernando Ignacio, que me confundí. Ah, bien. Pues Fernando. Pues nada, estaremos efectivamente Fernando Ignacio Ondo y nos adentraremos en esa apasionante materia de los derechos humanos en general, y seguro que ambos lo encauzarán en la aplicación diaria de nuestras ciencias jurídicas. Pues nada, se declara inaugurado el curso.